Hola chicos, bienvenidos a Kamonito Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Nezuko Kamado de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai inspirada en Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Comenzando con el diseño de nuestro empaque, podemos ver en la parte frontal una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y algunos de los accesorios que la acompañan. Como podemos ver en la ventana tiene grabado Nezuko Kamado y podemos ver también algunas letras en japonés que me imagino tienen la misma información. Podemos ver en el lateral una ilustración de nuestra figura, luce bastante bien. En la parte superior vemos que dice Bandai Namco, un poco más abajo dice SH Figures, podemos ver también el logotipo de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, también tenemos el holograma de Tamashii Nations Quality, podemos ver que sería parte de Tamashii Nations y de Bandai. Por un lateral podemos ver una ilustración de nuestra figura a cuerpo completo, vemos que dice SH Figures, Nezuko Kamado y tenemos la misma información en japonés. En la parte trasera tendríamos diferentes ilustraciones de nuestra figura usando sus accesorios, luce bastante bien. Vemos información adicional, también tenemos precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 15 años, tenemos el código de barras y nos dice que pertenece a Bandai Spirits. Por el último costado tendríamos la continuación de la ventana frontal, vemos un poco los detalles de los accesorios desde el costado. En la parte superior dice SH Figures, también dice Nezuko Kamado y vemos que tiene las letras en japonés. También podemos apreciar una ilustración con un fondo en rosa, se ve bastante atractivo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos con el clásico plástico transparente, el cual tiene una tapa en la parte superior para proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. Vemos que todo viene perfectamente sujeto para evitar que se llegue a dañar. Luce bastante bien. Como ya sabemos, en estas figuras tenemos las indicaciones para realizar los intercambios de rostro, también los intercambios de accesorio y demás en las pestañas del empaque. Aquí podemos apreciar algo de información. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? Bueno chicos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura nos encontraríamos primero con los intercambios de manos. El primer par de manos tiene los dedos contraídos pero no son puños completamente. Sería una posición un tanto relajada para poder colocarlos junto con el intercambio de piernas para tener a nuestra figura sentada. Vemos que tiene un detalle bastante atractivo. Aquí podemos ver incluso el detalle de las garras del demonio. Luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado. Continuaríamos con unas manos que tienen los dedos extendidos y separados. También podemos ver el detalle de las garras que luce bastante bien. Tiene un muy buen diseño. Podemos ver que estas lucen un tanto afiladas. Tienen un muy buen detalle, tienen un muy buen moldeado. Continuaríamos con unas manos unidas, que en este caso es una mano de Nezuko y la otra sería de Tanjiro, para poder tener los sujetos de las manos. Luce bastante bien. Continuamos con los intercambios de rostro. En este caso tenemos un rostro que tiene una expresión un tanto seria. Luce bastante bien, tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver la aplicación de pintura que luce bastante atractiva. Aquí se ve bastante bien. Continuamos con un rostro un tanto cómico. Aquí podemos ver que tiene únicamente el detalle de dos puntos negros en los ojos y las cejas un tanto levantadas. Se ve bastante atractivo. Continuamos con un rostro que tiene el detalle de las pupilas un tanto marcadas con el detalle del demonio. Luce bastante bien, se ve bastante llamativo a la vista. Si ponemos atención, incluso tenemos algunas venas resaltadas a lo largo del mismo rostro. Vemos que la expresión es un tanto seria. Continuaríamos con un intercambio de rostro que tiene un detalle un poco más marcado. Vemos que luce bastante bien, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido y vemos que incluso tiene la boca abierta y nos permite ver los colmillos de Nezuko. Se ve bastante llamativo. Finalmente tendríamos un rostro con una expresión mucho más feliz. En este caso también nos permite ver los colmillos, se ve bastante llamativa a la vista, tiene una muy buena aplicación de pintura. Finalmente tendríamos el intercambio de la cintura hacia abajo, donde podemos apreciar a nuestra figura. Le daría un poco más de posabilidad para poderla exhibir sentada, aunque me hubiera gustado más que sirviera para poderla tener completamente hincada, como serían las figuras de Busmod. Aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle. Vamos a necesitar la parte superior de Nezuko y también la parte inferior de las piernas. Eso sería todo en cuanto a los accesorios de nuestra figura, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal?
Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Nezuko Kamado, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio. Vemos que no pierde la estabilidad para nada. Eso sí, no esperemos poses tan dinámicas o comprometidas, ya que debido al tipo de vestimenta que usa, está un tanto limitado, sobre todo de la cintura hacia abajo. Si acercamos nuestra figura de Nezuko, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, que lucen bastante bien. En este caso vemos una expresión con un diseño mucho más neutro, luce muy atractiva a la vista. Tenemos un muy buen moldeado, tenemos un muy buen esculpido, podemos ver la aplicación de pintura que luce mucho a la vista, sobre todo en los ojos, mientras que también tenemos el detalle del bambú, el cual evita que muerda algún humano, luce bastante atractivo. En el caso de la cabellera tendríamos un detalle bastante llamativo a la vista, tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, podemos ver cada uno de los mechones y podemos apreciar un cambio de color desde la parte superior hacia la parte inferior, cambiando de un color negro a un tono un tanto marrón. Se ve bastante bien. En el caso de la paleta de colores de nuestra figura encontraríamos un traje típico en un tono rosa que se ve bastante bien. Tenemos algunos detalles en blanco, vemos también una especie de faja en un color blanco con rojo y también tenemos un poco de verde y un pequeño amarre en marrón. Mientras que el suéter de nuestro personaje o su abrigo viene en un color café mucho más oscuro, luce muy bien. También podemos apreciar el detalle de sus calentadores que vienen en un color marrón y tienen unos pequeños amarres en blanco. Tenemos el detalle del calzado, el cual es bastante típico también. Podemos ver únicamente un detalle de la base en un color café y tendríamos también un pequeño amarre en un tono rojizo. Luce bastante atractivo a la vista. En el caso del moldeado y esculpido de nuestra figura tendríamos un diseño bastante natural. Vemos que tiene un aspecto muy casual su vestimenta. Tenemos algo de moldeado en el mismo traje, tiene algo de textura. También podemos apreciar algo de moldeado en la faja y en el caso del suéter o su abrigo tiene un muy buen detalle. Vemos que está perfectamente bien seccionado para darle un poco más de rango de movimiento a nuestra figura. Podemos ver en la parte interna que todo está perfectamente bien esculpido, tiene algo de textura y podemos ver algo de relieve justo en la parte final del vestido, luce mucho a la vista. Mientras que el diseño de sus pies también tiene un poco de moldeado, me gusta mucho cómo se aprecia, con un diseño bastante discreto. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al diseño de nuestra figura de Nezuko Kamado. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Su cabeza puede rotar 360 grados, esto a pesar de contar con una cabellera considerablemente larga. Vemos que el movimiento es bastante limpio, puede girar sin ningún problema. También puede inclinarse hacia el frente muy bien, hacia los laterales un poco y hacia la parte trasera si se ve un tanto limitada. Esto debido al mismo largo de la cabellera. En el caso de la cabellera también viene un tanto seccionada para darle un poco más de movilidad. Aquí podemos apreciar que tiene dos divisiones. Podemos ver que los brazos también girarían 360 grados sin ningún inconveniente. El giro es bastante limpio, aquí se puede apreciar. Esto en el caso de ambos brazos. Puede lograr los 360 grados sin ningún inconveniente. También podemos apreciar que contará con una articulación de mariposa considerablemente extensa. Esto para darle mayor rango de movimiento. Si así lo necesitamos, también tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. En el caso de cada uno de los brazos tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Nos va a permitir rotar 360 grados de esta forma. El codo contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión. Vemos que el detalle exterior de la manga tiene un corte para girar de forma independiente y tenemos también un movimiento en la parte interna en el antebrazo. Aquí se puede apreciar, aunque es un poco complicado llegar a este. La muñeca puede rotar 360 grados sin ningún inconveniente, moverse hacia los costados y de igual forma hacia arriba y hacia abajo. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro, gira 360 grados, tenemos doble punto de articulación en el caso del codo, tenemos el corte en el caso de la manga y vemos que tiene el movimiento interior en el antebrazo. La muñeca podría rotar 360 grados, puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los costados. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje, vemos que en la parte central tiene un corte que nos va a permitir rotar de esta forma, aunque no tenemos que exagerar con el movimiento, ya que vemos que el detalle del ropaje exterior está seccionado y va a quedar de una forma incorrecta. Podemos apreciar que se puede mover hacia los costados de esta forma, inclinarse ligeramente hacia el frente y un poco hacia la parte trasera, aunque si extendemos
esta articulación hasta que se disloca. Vemos que puede inclinarse mucho más hacia el frente, también hacia la parte trasera, aunque queda expuesta la articulación, y puede moverse hacia los costados. En el caso de la cintura únicamente tenemos un ligero movimiento lateral de forma muy natural. Puede inclinarse hacia el frente, también hacia la parte trasera y moverse un poco hacia los costados, aunque está un tanto limitado por las articulaciones del ropaje. En el caso del ropaje exterior vemos que está seccionado en 3 partes para poder darle un poco más de movimiento a nuestra figura de esta forma. Mientras que el ropaje interior también estaría seccionado, aunque de esta manera únicamente. La parte frontal no tendría ningún movimiento. En el caso de la apertura del compás tendría cierta limitación, llegaría hasta este punto sin forzar a nuestra figura, ya que si extendemos un poco más las piernas tienden a salirse con facilidad. Vemos que el rango de patada llegaría ligeramente hasta la media, aquí podemos ver, y hacia la parte trasera estaría un tanto limitado. Aquí podemos apreciar, tiene un movimiento mucho más natural. Sucedería exactamente lo mismo del lado contrario. El rango de patada llegaría hasta este punto. Vemos que está un tanto limitado tanto por el ropaje como por el movimiento, y hacia la parte trasera tenemos un movimiento un poco más natural de esta forma. Podemos apreciar que las piernas tienen un ligero movimiento hacia los laterales, de esta manera no gira 360 grados y está ligeramente limitado. Esto sería exactamente igual en ambas piernas, está un tanto limitado el movimiento. Pasando al detalle de las rodillas, contaría con doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, contaría con doble punto de articulación. Como siempre, en las pantorrillas no tenemos corte, es totalmente estático. Vemos que el detalle de los pies nos va a permitir girar 360 grados, esto en el caso de ambos pies. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los costados y articular en la punta. Sería exactamente igual del lado contrario. Puede moverse hacia los costados, ir hacia arriba, hacia abajo y articular en la punta de esta forma. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura de Nezuko. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejar a nuestra figura por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para realizar el intercambio de rostro, amigos, es bastante sencillo. En este caso vamos a retirar, como siempre, la parte frontal de la cabellera. Aquí podemos apreciar que este detalle del bambú lo tenemos que retirar hacia la parte de abajo para poder retirar el detalle del rostro de esta forma. Ahora podemos retirarlo completamente y podemos darle el detalle del intercambio de rostro con un poco más de facilidad de esta forma. Solo hay que ensamblarlo en su lugar. Volvemos a colocar nuevamente el detalle de la cabellera, que en este caso los 3 postes ensamblen en su lugar, ya que vienen separados para poder acoplarse de esta forma. Este nos está costando un poco más de trabajo, así que hay que colocarlo perfectamente alineado, si no, no va a entrar. Ya quedó listo. Aquí podemos apreciar que luce bastante bien con su intercambio de rostro. Si quisiéramos también podemos realizar el intercambio de manos, es bastante sencillo. Vamos a retirar lo más cerca posible del punto de unión y colocamos las nuevas manos de esta forma. Repetimos del lado contrario, retiramos lo más cerca posible del punto de unión y colocamos las nuevas manos de esta forma. Vemos que luce bastante bien, le da un aspecto mucho más agresivo. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, colocarle un rostro un poco más amigable, vamos a retirar nuevamente el detalle de la cabellera, también el rostro, y vamos a ponerle este otro rostro de esta forma, que quede perfectamente alineado, y colocamos nuevamente el detalle de la cabellera de esta manera. Hay que alinear perfectamente bien los postes de la cabellera para que entren sin ningún inconveniente, ya que esto puede ser un poco complicado porque cada uno de los postes es bastante delgado. Una vez que ya quedó perfectamente alineado, podemos proceder a realizar el intercambio de la parte de las piernas. Esta es un poco más tediosa. Comenzaremos con el detalle del abrigo, el cual vamos a tener que ir retirando poco a poco hacia la parte exterior. Este tiene que ir saliendo junto con el detalle de la articulación. Es bastante sencillo, solo hay que retirar hacia la parte exterior
con mucho cuidado. Realmente no requiere mayor fuerza, solo hay que sujetarlo junto con la articulación para que no llegue a desprenderse de esta manera. Repetimos con la última parte y sería todo. Ahora en el caso de las piernas solo vamos a retirar de esta forma, con el detalle de la cintura. Ahora podemos retirar esta parte para poder acceder a las rodillas de nuestra figura y vamos a retirar de esta forma, con mucho cuidado, haciendo únicamente algo de fuerza hacia la parte externa. Flexionamos la otra pierna de esta forma y vamos retirando poco a poco hasta que salga de esta manera. Ahora solo hay que colocarla el detalle de las pantorrillas de esta forma en la segunda parte que nos incluye de la cintura hacia abajo y eso sería todo. Ahora procedemos a colocar de esta forma el detalle de la cintura. Vamos a ir colocando de esta forma hasta que ensamble en la posición adecuada. Aquí podemos apreciar a nuestra figura de Nezuko, estaría en una posición sentada mucho más amigable, luce muy bien. Se ve bastante atractiva, aunque realmente no tenemos un accesorio que nos permita apoyarla en esta posición para que se vea mucho más natural. Aún así le da un aspecto bastante atractivo, aunque me hubiera gustado que trajera las piernas para que se pudiera hincar como en las figuras de Buzzmod. Vemos que sería un detalle mucho más atractivo que en esta posición, que es un tanto incómoda y puede llegarse a limitar un poco debido a la altura a la que queda nuestra figura. Seguramente después nos darán algún accesorio donde se pueda sentar. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestra figura de Nezuko. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Nezuko Kamado de la línea SH Figures de Tamashii Nations y Bandai, que estaría inspirada en Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores, donde encontraríamos en el ropaje exterior un tono marrón para el detalle del abrigo, mientras que su traje principal vendría en un tono rosa. Luce bastante bien con el contorno en blanco. También podemos ver una faja en una combinación entre blanco y rojo, con un diseño a cuadros que tiene un pequeño amarre en naranja, mientras que en la parte superior tendría un pequeño toque en verde. Pasando al detalle del calzado, podemos ver que este tendría un diseño clásico en un tono café para el detalle de la base y el agarre vendría en un tono rojizo. En el caso de las pantorrillas, podemos ver que sus protecciones vienen en un color marrón con unos pequeños amarres en blanco. Luce bastante bien. Creo que viene una combinación de colores muy atractiva a la vista. En el caso del diseño de nuestra figura, vemos que esta luce mucho debido al detalle de su ropaje, ya que tenemos diferentes ondulaciones, tiene algunas arrugas y también podemos apreciar que está perfectamente seccionada. Esto para darle un poco más de movimiento a nuestra figura. En el caso del detalle del vestido, también tendría algunas secciones y vemos que está completamente grabado. Esto para darle un poco más de textura al tacto. Luce muy bien. También tenemos algunas arrugas y ondulaciones a lo largo del mismo vestido. Podemos apreciar un ligero moldeado en el caso de la faja, que luce bastante bien, y también tenemos un poco de esculpido en el caso del calzado. Se ve bastante atractivo. Pasando al moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, vemos que tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. En el caso de la aplicación de pintura, luce mucho a la vista. Vemos que esto alza un poco más a nuestra figura. También tenemos el detalle del bambú, el cual tiene un diseño un tanto simple, pero aún así muy representativo del personaje. Pasando a la cabellera, vemos que esta tiene una combinación entre negro y naranja que luce bastante atractiva. Vemos que tiene una cabellera considerablemente larga y cada uno de los mechones está perfectamente bien definido. Podemos ver incluso que está seccionado para darle también un poco más de posabilidad, sin dejar de lado que tiene un pequeño adorno justo en el lateral de la cabellera. Luce bastante bien. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos un rango un tanto limitado en este aspecto, sobre todo por el detalle del ropaje, ya que nos va a limitar un poco la posabilidad, sobre todo en la cintura hacia abajo. Aún así vamos a poder jugar un poco con el ángulo para darle poses un poco más dinámicas a nuestra figura. En el caso de los accesorios, podemos apreciar que nos incluiría intercambios de manos, intercambios de rostro e incluso una parte opcional para la cintura. Esto para poder tener a nuestra figura en una pose mucho más estática sentada. Luce bastante bien, aunque sí es para una altura exacta y tendríamos que tener un accesorio que nos permita tenerla en esta posición. Aún así creo que se agradece, pero me hubiera gustado más una cintura que nos permitiera darle tal vez una pose hincada a nuestro personaje, sobre todo por el detalle del ropaje.
Aún así creo que vamos a poder sacarle cierto provecho a este accesorio. En cuanto a los mismos accesorios, tendríamos también una mano que nos va a permitir tener a Tanjiro y a Nezuko tomados de la mano, muy representativo de la misma serie. A esta figura de Nezuko le vamos a dar un 9 porque tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Los accesorios son bastante llamativos, pero sí está un tanto limitado en cuanto a movimiento, sobre todo de la cintura hacia abajo. Aún así creo que vamos a poder jugar un poco con esta pieza para darle mayor dinamismo, aunque recordemos esta versión de Nezuko no es una de las versiones donde en más acción pueda participar, ya que recordemos hay otras opciones para esta misma figura, pero seguramente las veremos mucho más adelante. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Quemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Nezuko Kamado y hasta la próxima chicos, bye.